y los ARA2 disminuyen el PAI-1 y reducen la agregación plaquetaria. Así que todos estos podrían ser mecanismos antiinflamatorios y antitrombóticos intrarrenales vinculados al bloqueo del sistema renina-angiotensina. ¿Qué evidencias tenemos para esto? La primera evidencia la hizo el doctor Lewis, que es el mismo que después diseñó el estudio IDNT, y el doctor Lewis hizo esto en diabéticos tipo 1, a los cuales a un grupo los trató con placebo y a un grupo los trató con captopril. Hubo que suspender el estudio a los 48 meses porque los pacientes que recibían captopril sobrevivían mucho más a la enfermedad vascular, esto es muerte del paciente, diálisis o trasplante de pacientes diabéticos tipo 1, así que no era ético seguir dándole a los pacientes placebo y no bloquearles el sistema renina-angiotensina. En diabéticos tipo 2, estos son todos los estudios que hay hecho, toda la evidencia hecha en SHEP con diuréticos, en el FACET con enalapril, el ABCD con fosinopril, el UKPDS con captopril, el HOT con felodipina y con ramipril, el CAP con captopril, el CISUR con mitrendipina y lisinopril, bueno, y así con diferentes priles. En este caso el ramipril, en este caso el losartán, el Olhat con lisinopril y el estudio Value con valsartán. O sea que hay muchísima experiencia con diferentes IECA y con diferentes sartanes en diabéticos tipo 2. Y lo que se ve claramente en prevención de proteinuria es que tanto los IECA como los ARA2 en este caso disminuyen en este metaanálisis de 100 estudios la proteinuria mucho más que los antagonistas cálcicos, mucho más que los beta bloqueantes y por supuesto mucho más que el control. Ahora, el estudio que mostró claramente que había una reducción de la albuminuria y que esto no tenía que ver con la dosis antihipertensiva, sino que hay una dosis antihipertensiva y hay una dosis antiproteinúrica, fue el estudio IRMA-2. Este estudio diseñado por Parvin mostró claramente que si uno compara contra el control, usar una baja dosis de irbesartán de 150 miligramos mejora la proteinuria en pacientes con nefropatía diabética e hipertensión. Pero si uno usa la dosis completa y bloquea todo lo que puede el sistema renina-angiotensina, hay un 70% de reducción de riesgo relativo. Entonces, el mensaje es que en un paciente con enfermedad renal y diabetes no se queden con la normotensión, sino que usen la máxima dosis del inhibidor de enzima de conversión o la máxima dosis del ARA2, porque la dosis protectora no es la dosis antihipertensiva. Y si uno logró las cifras de presión arterial con la dosis menor, tiene que titular a la mayor dosis si el paciente sigue con proteinuria persistente. Porque la dosis antiproteinúrica, como en este estudio, muchas veces es el doble que la dosis antihipertensiva. En el estudio IRMA-2 claramente se vio eso, porque la normalización de la microalbuminuria se vio en 34% de los pacientes que usaron 300 miligramos contra 24% de los que usaron 150. Y la presión arterial de los sujetos era la misma. O sea que a igual nivel de presión arterial y a igual nivel de deterioro de la función renal, el bloqueo más completo del sistema renina-angiotensina produjo más prevención de eventos. Esto que se vio en el estudio IRMA-2 también se vio en el estudio renal y en el estudio IDNT. En el estudio renal se vio con losartán de hasta 100 miligramos versus placebo, con una reducción del 16% del objetivo primario, que era el doble de la creatinina, enfermedad renal terminal o muerte. Y el estudio IDNT, diseñado por Lewis, que fue el mismo que diseñó el estudio del captopril en la nefropatía diabética tipo 1, en los diabéticos tipo 1, lo que él hizo fue, además de comparar contra dosis altas de irbesartán, fue comparar contra amlodipina. Y claramente no es lo mismo usar un bloqueante de los receptores de la angiotensina que amlodipina como monodroga en los pacientes como nefropatía diabética. Les va mucho mejor a los pacientes que reciben un ARA2 como el irbesartán que a los pacientes que reciben amlodipina a igual nivel de presión arterial. El estudio renal entonces mostró 16% de reducción de morbimortalidad y 32% de reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, una de las complicaciones más importantes de la nefropatía diabética tipo 2. Ahora, lo que hizo el doctor Fogarty, que publicó en el 2002, es ver qué pasa en la vida real cuando uno en diabéticos con microalbuminuria aleatorizados
a amlodipina, a fosinopril o a la combinación, ¿qué le pasa? Y lo ideal en estos pacientes es lo que después hizo Jamerson en el estudio Accomplish, es combinar un inhibidor de enzima de conversión, como en este caso fosinopril, con la amlodipina. Para bajar más la presión arterial, la disminución de la albuminuria fue más pronunciada en aquellos que recibieron tratamiento combinado. Lo que no está recomendado es empezar con el bloqueante cálcico. ¿Y por qué no está recomendado empezar con el bloqueante cálcico? Porque ustedes saben que si yo uso un bloqueante cálcico, lo que voy a hacer es vasodilatar más aún la arteriola aferente, pero no voy a vasodilatar la eferente, con lo cual lo único que voy a estar haciendo es transmitir la presión sanguínea al glomérulo. Y la arteriola eferente va a seguir estando cerrada porque depende del sistema renina-angiotensina. Entonces, si yo no libero la arteriola eferente a través del bloqueo del sistema renina-angiotensina para vasodilatarla, no tengo que darle un vasodilatador directo. Sí puedo darle un vasodilatador directo, como la amlodipina, una vez que bloquee el sistema renina-angiotensina, pero no al revés. Y entonces, cuando uno bloquea el sistema renina-angiotensina y el paciente tiene proteinuria, ¿siempre es eficiente en bloquear el sistema y en reducir la proteinuria? Bueno, esto se lo planteó el grupo de Brenner hace mucho tiempo ya, en 1999, y no en pacientes hipertensos ni diabéticos, sino en pacientes con enfermedad de Berger, en pacientes con nefropatía por IgA que tenían proteinuria y seguían con proteinuria a pesar de que uno le daba un inhibidor de la enzima de conversión. Entonces se plantearon si cabía la posibilidad de asociar un IECA con algún otro fármaco. Y esto fue la base para el tratamiento combinado entre IECA y ARA2. El bloqueo dual se basa en esta asociación, teniendo en cuenta que el escape de angiotensina 2 con los IECA puede estimular el receptor AT2 por un lado, y por otro lado se puede mejorar la sensibilidad a la insulina por mecanismos diferentes y generar efectos aditivos en la nefropatía diabética y en la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las consecuencias bioquímicas y hormonales de un bloqueo combinado entre IECA y ARA2? Si uno habla de las enzimas, de la enzima de conversión, va a estar inhibida por la acción de los IECA, las bradiquininas van a estar incrementadas por la acción de los IECA, el receptor AT1 no va a estar estimulado porque está bloqueado, el receptor AT2 va a estar normal o va a estar estimulado, y el receptor B2 o de bradiquininas va a estar estimulado por efecto aditivo. La aldosterona va a estar mucho más disminuida cuando uno combina, la angiotensina 2 va a estar normal o incrementada, y lo más importante a nivel tisular es que el efecto sobre el óxido nítrico es aditivo, y estos pacientes pueden tener más vasodilatación. Ahora, cuando uno evalúa en la terapéutica con IECA y ARA2, no fue tan eficaz esto. ¿Por qué? Porque para reducir la presión arterial no son muy eficaces. Y se sabe que la combinación IECA o ARA2 no baja demasiado la presión arterial cuando uno los combina. A nivel de protección renal, los estudios que hay en protección renal son muy pequeños, de muy pocos pacientes. Solamente el estudio CALM, hecho por el doctor Mogensen con candesartán y lisinopril, mostró reducción de la microalbuminuria, pero ninguno mostró reducción de puntos finales duros. A nivel de efectos cardíacos sí hay alguna evidencia que en el estudio CHARM, alternativo, en el que se utilizaba candesartán y después en el aditivo, en el que se adicionaba candesartán a los pacientes que ya recibían IECA y que tuvieron 10% de reducción de mortalidad con insuficiencia cardíaca, y el estudio VALHEF, que fue un estudio con valsartán, que también demostró cierto grado de disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero no hay un gran estudio que haya mostrado que esta asociación es útil en otra patología que no sea la nefropatía diabética o la insuficiencia cardíaca.